Mis amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su Nombre. Y estoy en esta oportunidad en diferentes climas, pero con el pastor y amigo Rudy Pineda de la Iglesia Bíblica Pan de Vida de Carrollton, Texas, Estados Unidos. ¿Cómo estás, Rudy? Bien, aquí, Vichy, con calor. Sí, sí. Yo con estufa y tú con aire acondicionado, ¿verdad? Sí, claro, sí. Tú te estás Sí. congelando y yo me estoy hidratando aquí Sí, con... no, pero estoy perfecto acá. Ahora estoy lo más bien. Bueno, pero nos vimos en febrero, ¿no? Ante su palabra, en la conferencia. Sí, Estuvimos comiendo ¿cómo eran? Las papusas, ¿eran? No, las pupusas, sí. las ¿Qué te papusas. parecieron las pupusas? Sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que yo estaba con tanta comida en el estómago que no podía disfrutar. Nos dieron Sí, de comer bárbaro. Sí, no, ese es sí. el problema en Texas. Hay un dicho en inglés que todo en Texas es grande y igual las porciones. Sí, sí. Somos bárbaros para las Sí. porciones. Dice que había unos cuantos en la catarata del Niágara hablando sobre la grandeza de la catarata de un tejano y dice, nosotros tenemos un plomero allá que lo arregla esto. Bueno, gracias Rudy por darme la chance de compartir contigo. Y bueno, ya nos vemos todos los meses en las llamadas, pero esta es una oportunidad más personal y algunas Claro. de las cosas sé cómo han estado atravesando, pero bueno, estas conversaciones que estoy teniendo tienen un orden establecido como para que todos sepan por dónde va el programa. Así que bueno, contanos, Rudy, cómo el Señor te salvó, cómo el Evangelio llegó a tu vida. Yeah, wow. Sí, vi la pregunta y dije, wow, tenía ratos de no reflexionar en un testimonio, pero mi familia es de El Salvador Uh-huh. y yo nací en El Salvador y casi a los 7 años mi familia se migró a Estados Unidos por cuestión de la guerra civil, la inestabilidad del gobierno y todo. Y bueno, en el año 84 mis padres pensaron era lo mejor para yo y mi hermano de comenzar una vida en Estados Unidos y llegué al país sin, pues, sabes, sin saber ninguna palabra de inglés. Recuerdo el primer día de primaria estando en la escuela, o la maestra hablándome en inglés y me quedó, era un shock, ¿verdad? Un shock de un cambio cultural y todo, pero ahí comienza lo que es mi familia, la historia de mi familia, porque nosotros no, yo no crecí en un hogar cristiano. Mm. Este, um, mi primera presentación de iglesia o concepto de evangelio fue por medio de una tía que ella asistía a una iglesia de Cristo. Uh-huh. Y nosotros cuando recién llegamos a Estados Unidos vivimos con ella y ella se esforzaba para llevarme a mí y a mi hermano y íbamos con ella. Y te digo, solo nosotros, mis padres no iban, ella nos llevaba y ya cuando se cambiaron las cosas, aún cuando ellos vivían en la ciudad, ella hacía todo posible de llevarnos a la iglesia, pero en sí, mi casa, yo nunca, que yo recuerde de leer la Biblia, de ir a un culto, de orar. Uh-huh. Teníamos Biblia, como era la normalidad, ¿verdad? De Claro. tener la Biblia de adorno, Uh-huh. pero que yo recuerde que mi mamá me cite un texto bíblico, nada de eso, ¿verdad? Pero crecí en un lugar con énfasis en el moralismo, ¿verdad? Ser una buena persona, ser criados de cierta moralidad, pero así conforme se fueron a cambiando los tiempos y en mi hogar, mi primera presentación, por decirlo así, al Evangelio en sí, cuando fui confrontado con el Evangelio, fue por medio de un amigo en high school. Uh-huh. Y antes de eso, lo que sucedió es que
en mi hogar, la vida era normal hasta que pasó un momento que mis padres comenzaron a tener problemas matrimoniales, ¿verdad? No entrar en detalle, pero eso en sí comenzó una crisis en mi vida. Yo era un niño, un joven, no era delincuente, era un estudioso, vivía una vida normal, jugaba al deporte y todo. Pero cuando ellos comenzaron a tener problemas matrimoniales y la crisis entró a la casa, eso me afectó. Y yo entré en una crisis de enojo que abrió la puerta para que en ese momento entrara la delincuencia. Y los amigos que tenían en el barrio, ellos también estaban cambiando, unos más grandes que yo, estaban ya metiéndose en las pandillas, en la delincuencia, y yo creo que por el dolor emocional y otras cosas que estaban sucediendo, eso abrió puerta y camino para yo entrar y ser muy influido por varios amigos. Entré en la delincuencia, no era un muchacho que me llamaba la atención de tomar, de fumar, nada de eso, pero comenzamos ya en nuestro grupito, nuestros amigos del barrio entraron en eso y comenzamos una, entre comillas, pandilla. Y, wow. Y sí, entramos en desorden y yo me fui de un extremo a ser un muchacho muy estudioso, a literalmente el año 10, que es el año sophomore, ya casi estaba echando a perder la escuela. Wow. Y hubo una situación, me lo recuerdo porque era una semana antes del Super Bowl de los Dallas Cowboys del 95. Uh-huh. Tuvimos un conflicto con otros muchachos de otro barrio y yo me peleé con uno de ellos. Y fue una semana, Ricardo, cambió mi vida por completo. Yo con ese pleito, ese muchacho, a los días me anduvo buscando para matarme. Y estaba recibiendo amenazas en la escuela, en high school. Y sí, el jueves, que era el domingo antes del Super Bowl, que era en el enero 96, llegó un muchacho y uno de las otras de la otra pandilla y me buscó en mi apartamento y me balaceó. Wow. En mi pierna izquierda. Y eso comenzó una serie de muchas cosas que por la situación, mis papás estaban recibiendo amenazas en la casa, mi mamá ya estaba con los problemas del hogar, los problemas míos. Ella ya no sabía qué hacer y me pensó que era lo mejor que me fuera a vivir a Maryland con una tía. Y me fui a vivir allá y caí en lo mismo, porque aún no tenía alguien que me podía guiar y aconsejar y todo. Y mi tía es una persona muy linda, pero es católica, no tenía manera de poder guiarme algo centrado en el evangelio. Caí en lo mismo. Caí en las drogas, en el alcoholismo, en la delincuencia y eché a perder el año de escuela. Ese año yo, después de encontrarme fuera de mi hogar, un dropout, dejé la escuela. Uh-huh. No tenía yo ninguna idea de futuro o idea de nada, ¿verdad? Y como no crecí en un hogar cristiano, pues lo mínimo que llegaba era la idea de un salvador, un redentor, alguien que me pudiera rescatar. Muchas cosas o la condición, la gravedad de mi pecado. Pero regresando ya después de unos meses, regresé mis papás cambiaron de vecindad, compraron casa, nos mudamos ahí, yo regresé y en el high school donde yo comencé a ir, por la providencia de Dios, conocí un amigo que era amigo salvadoreño en el primer grado. En la clase donde yo me presenté, la maestra que no sabía ninguna palabra de inglés.
ahí conocí otro salvadoreño, amigo, y él, y vivía como a 2 calles de la casa, íbamos al high school, y él recién se estaba comenzando a congregar en una iglesia. Y él me invita, y me comenzó a invitar. Y estaba que íbamos a la iglesia. Y comencé a ir, pero no, al principio, ¿verdad? Iba, pero solo era para, más que todo, estar con mi amigo, ¿verdad? Claro. Pero ya en esa escuela, Dios poco por poco iba poniendo gente en mi camino, gente que conocía que eran creyentes, y cada uno de ellos comenzaba a hablarme de poco, o más que todo, una invitación a la iglesia. Y conocí a una muchacha que ella estaba invitando a otra iglesia en otra ciudad, y yo iba más que todo por la chica, ¿verdad? Y pero lo interesante es que yo los miércoles estaba ahí escuchando la palabra, escuchando la palabra, escuchando la palabra. Y llegó el momento que nos invitaron a un retiro de jóvenes, y en ese retiro de jóvenes es cuando se presentó, por decirlo así, el evangelio. Ahora, esto es algo importante porque en sí el evangelio como se presentó era más como el plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios tiene un propósito, tiene algo, un futuro para ti, Jeremías 29:11, ¿verdad? Sí. Y yo era un chico que yo estaba, bueno, yo he hecho un desastre de mi vida, esto se escucha como una buena oferta, ¿verdad? Claro. Dios, y algo que en sí nunca tenía ese concepto de que Dios existe, ¿verdad? Pero en sí, bueno, yo sé que Dios existe, y yo reaccioné a la llamada al altar, entregué mi vida, ¿verdad? Y hice la oración y todo. Y ahí comenzó lo que es el inicio de la trayectoria del plan que Dios tenía para mi vida, en sí, conforme al Evangelio, ¿verdad? Pero yo comencé a asistir a la iglesia con este amigo, y te digo, esta iglesia era una iglesia del trasfondo de aquí del movimiento, no sé si lo conoces, de Word of Faith, de Kenneth Copeland. Sí. Wow. Ajá, yeah. Y la cosa es que era típico mega iglesia. Teníamos un grupo de jóvenes grande, lindo. Todos estaban, según, muy activos, ¿verdad? Éramos más de 200 jóvenes. Y yo me activé, yo me entregué con todo. Yo ayudaba en todo evento. Tenía amigos, me gustaba mucho el rap, y tenía amigos que eran raperos cristianos, y hacíamos eventos con un grupo aquí había un grupo que se llama Power Team, que eran los que podían quebrar hielo y hacer todo tipo de eventos dirigidos a los jóvenes, y nosotros apoyábamos en eso. Y yo estaba activado en el ministerio, estaba, según yo, sirviendo el ministerio, estaba entregado con todo en el grupo de los jóvenes. Pero llegó un momento de que, como a los 22 años, comencé a escuchar a una persona que se llama Hank Hanegraaff, que él tenía un programa que se le presentaban respuestas, y él trataba todo tipo de temas de la Biblia, ¿verdad? Y lo comencé a escuchar en radio, y él comenzó a hablar mucho en contra de los de palabra de fe, de este movimiento de predicadores de prosperidad. Y yo miraba al pastor de la iglesia donde asistía, y miraba que él se movía con todos los del grupo, ¿verdad? Creo que una ocasión, creo que sí llegó hasta Benny Hinn. Wow. a predicar ahí en el templo.
Yo comencé a escuchar estas cosas y estaba conectando con lo que estaba escuchando. Y justo yo regresé al high school, me gradué, terminé mi high school y ya estaba una etapa de, bueno, ¿qué voy a decidir, verdad? Estaba diciendo ir al Navy, estaba diciendo ir al colegio, tenía muchas cosas en mi mente. Pero en eso se presentó un programa de comisión del maestro, que era un tipo de entrenamiento de liderazgo por 2 años en la iglesia. ¿Esto es de ¿esto de los navegantes? No, era algo que la misma iglesia se diseñó para, según levantar líderes en la iglesia. Y yo me inscribí. Iba a ser un programa de 2 años. Y busqué patrocinadores, tenía que buscar patrocinadores. Iba a dejar de trabajar por 2 años para entrar en este programa de preparación. Y yo me inscribí, perdón, empecé todo, pero en eso mi papá me dice, vos, ¿qué estás haciendo? Digo, esto no te va a producir trabajo, dinero, porque mi papá era tipo de muy trabajador, ¿verdad? Y él dijo, no, te están lavando el coco. Y eso, estaba escuchando los consejos de mi papá, lo que Hank Hanegraaff estaba diciendo acerca de la palabra. Y yo entré a los 22 años, entré una crisis. No tenía fundamento en cuestión de doctrinal, teológico. Claro. En sí, si alguien me preguntara qué es el evangelio, yo creo que en sí no lo pudiera describir de manera bíblica. Y me quedé completamente desanimado y decepcionado con la iglesia. Y así poco por poco también estaba escuchando otras personas que eran de la teología reformada, pero no entendía aún qué era la teología reformada. La escuchaba, ¿verdad? Y por decirlo así, y uso esta frase muy amplia, ¿verdad? Regresé al mundo, por decirlo así, y pasé casi 6 años, fuera de la iglesia. Wow. Al mismo tiempo, Dios me abrió la puerta para comenzar una carrera de informática. Yo tengo ya más de 20 años en mi área de carrera, es la informática, la tecnología, y yo trabajaba con una empresa de cines, que creo que aún están en Argentina, Cinemark. Yo trabajé por ellos por 12 años, y estuve varios años en la área de informática, y viajé mucho a Latinoamérica. Bueno, en ese tiempo, pues, que estaba, te digo, muchas cosas de mi carrera, de mi relación con Dios, situaciones, muchas cosas. Se me abrió la puerta para entrar a una carrera de informática y no, me entregué con todo. Mi trabajo era la prioridad número 1, levantarme. Lo más importante, sí. Sí, económicamente. Y me dejé la iglesia. Me gustaba mucho la música, siempre ha sido algo y me metía a la música electrónica, a ser DJ, todo menos lo que pensar de algún día que iba a ser pastor, ¿verdad? Wow, es increíble. Gracias, pero gracias al Señor, sí. Sí, wow, ya. Y por eso digo, cuando me hizo pensar esto del testimonio, me quedé, wow, Dios, me quedo perplejo de su soberana gracia, su sublime gracia. Él es lindo en su misericordia, y me metí muy entregado a la música electrónica, en ese ambiente. Y antes de los 29 años, es cuando tuve una serie de fracasos, de crisis. Otra vez me encontraba en una situación completamente
solo. Y al año como 2007, recuerdo muy bien, yo tenía un condominio, me encontré solo en mi habitación, y en ese momento la carga de la realidad de mi pecado era algo como el peregrino, ese bulto, ¿verdad? La carga de mi pecado, y en ese momento lloré, estaba completamente tirado al suelo, corazón abierto, entrando en un profundo arrepentimiento, confesión de mi pecado. Te digo, en ese momento, solo por Dios en su misericordia, pude ver lo terrible de mi pecado, la oscuridad, las tinieblas, y no, ese día le pedí al Señor arrepentimiento, confesión, y ese fin de semana, ese mismo domingo, me encontré una iglesia más cercana. Era una iglesia de, de Calvary Chapel. No sé si conoces la denominación de... Sí, y lo que me... Sí, mi hija ¿Oh, iba sí? ahí. Sí, sí. Oh, Sí. wow, yeah. Mi yerno es pastor ahí. Mi yerno, mi cuñado es pastor en Calvary Chapel, es español en Filadelfia. Oh, wow, mira. Sí. Y lo que me llamaba la atención es que ellos predicaban versículo por versículo, ¿verdad? Sí. Y unos meses antes, fíjate que en todo ese tiempo yo leí la Biblia. Y era eso el típico, si alguien me preguntaba, bueno, ¿qué religión eres tú? Yo diría con seguridad, yo soy cristiano. Claro. Aún viviendo completamente fuera de Sí. la vida, ¿verdad? Pero yo seguía leyendo mi Biblia, y de vez en cuando oraba, y te digo, es algo y antes de tener esa experiencia, venía escuchando sermones del pastor de Calvary Chapel. ¿Dónde Por era eso me eso? llamó la atención. Calvary Chapel. En Plano, Texas, ya. Yeah. Okay. ¿Inglés o español? En inglés, ya. Inglés. En inglés. Sí, y comencé a asistir ahí, y bueno, después de eso, yo me entregué, comencé a trabajar en el área de sonido, pero en ese momento llegó a mi vida mi esposa. y yo estaba asistiendo a la iglesia, y por medio de unos amigos la conocí, y bueno, ellos tenían como un año, bueno, en este caso su papá, de plantar la iglesia, y me habló de su iglesia, y era iglesia pentecostés hispana, y me llamaba la atención de lo que estaba sucediendo ahí. Ellos plantaron una iglesia en una comunidad de cero, sin ningún plan o red de plantación de iglesia. Era también, en otro tiempo te cuento, pero era por unas crisis que estaba sucediendo en los apartamentos, y estaban buscando a alguien para plantar una obra y ayudar a la comunidad. Y no, me llamó, me trajo el proyecto, la idea y todo, y fui la primera vez, y vi que no había nadie que sabía correr el sistema de sonido, y dije, ahí está. ahí está. y digo, aquí es mi lugar. Y sí, y eso fue hace 15 años. Yeah. Wow. Yeah. Wow. No, 14 años, ya.
y estás ahí todavía, pero ha habido un cambio, ¿no? Pero ahora me vas a contar. Estás desde ese momento en ese lugar y la pregunta es, ¿cómo fue el proceso hasta el momento que estás con la certeza de que fuiste llamado al pastorado? ¿Cómo ha sido tu llamado al Claro, ministerio? sí, um, después de, hay muchas cosas, no sé cómo, de dónde comenzar, mira, este, la iglesia, tenía el modelo que ya todos conocemos del movimiento pentecostés, de pastores y pastoras, y en sí mi esposa ella estaba funcionando como la copastora de la iglesia. Wow. Y, pero no era de una manera que ella abusaba o, por decirlo así, ¿verdad? El puesto de la manera ¿cómo te puedo decir? Como una posición de liderazgo o Claro, una posición de ejercer su autoridad. No, ella más que todo era como un apoyo para su papá. Y bueno, cuando comenzamos el noviazgo, um, después de casarnos, um, lo ideal era de que yo fuera ordenado como el copastor de la iglesia. So, so, el, el, so, los inicios, y esto lo voy a explicar en la pregunta de mis aflicciones, porque lo voy a poder contextualizar mejor. claro. Pero so, fui, por decirlo así, tirado al fuego, a- al mar profundo. Ahora tú eres copastor de la iglesia, y yo ya venía con esa inquietud sentía de cuando yo abandoné el primer plan de la Gran Comisión, tenía siempre, aun cuando estaba en el mundo, nada me salía bien, nada me funcionaba. Todos los planes de negocio, de algo que quería, siempre era como, no, 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 esto no es para ti, esto no es para ti. Y, y siempre tenía esa inquietud um, un tipo Jonasito, ¿verdad? Que Sí. abandonaste tu llamado, y yo estaba con esa grande inquietud, y era algo que siempre estaba presente. Ujú. Bueno, cuando me casé, unos meses antes fui ordenado. Se oraron por mí, ponieron manos, y yo ya me quedé, bueno, ¿ahora qué, verdad? Ahora soy copastor de la iglesia, y en los primeros 2 años estaba como muy, muy calmado, muy observante, viendo cómo funciona esto, ¿verdad? Estaba en una etapa de estar observando. Pero te puedo decir, Ricardo, que ya como unos 2 años después de ser ordenado, en ese momento yo también ya estaba comenzando a escuchar más de enseñanzas de teología reformada. Ujú. Tú sabes, R.C. Sí, Sproul, sí. Alistair Begg, John MacArthur, etcétera, ¿verdad? Pero como ya para el segundo año llegó como una seriedad, por decirlo así, de ahora, como decir, lo que estaba escuchando, entender la seriedad del llamado Mm. de la oficina, y entró, yo siempre me ha gustado leer, estudiar, pero entró como algo ardiente, una pasión de consumir, de leer, pero más que todo la palabra. Claro. Y algo, y algo que, y algo que sucedió era que ese año, no recuerdo muy bien el sermón, pero algo que me llamó la atención para entrar a un estudio muy profundo de las epístolas pastorales, Mm. de Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, y las comencé a consumir, Mm. a entender lo que es ser un pastor. Y conforme a eso también
ya Dios está poniendo otros recursos a mi alcance y Dios me puso en mi camino el ministerio de 9 marcas Ujú. y, y, um, y eso um, lo comencé a consumir y hace 7 años, fue hace 6 o 7 años, yo participé en el curso de David Barcelo, que ellos tienen un curso 222 Ujú, sí, que dura dos años. sí, Cuando lo abrieron por primera vez, yo me inscribí a ese programa por mira, 2 años. Y esos 2 años fueron de que mi eclesiología, la firmeza de mi llamado, todo fue como boom, you tremendo, know. tremendo, y, sí, y so, eso, yo sé que en cuestión de mi trayectoria en lo convencional, ¿verdad? En cuestión de mi llamado, no es la manera como pensamos, porque no, de verdad la manera, no sé, sí, como ortodoxa. no ortodoxa, sí, es la palabra que estaba buscando. Pero así como iba entendiendo el llamado y mi llamado, me llama la atención también la vida de John Newton. Sabes que la vida de John Newton me ayudó mucho porque Mira, él dio, cuando leí su biografía era lágrimas, era sí. wow, porque venía Andaba de en un cualquiera, trasfondo. ese andaba Sí, con esclavos. sí, no, wow, like, señor, si tú puedes llamar a John Newton, you know. Y eso me ayudó mucho, y lo que iba entregándome más en la pasión, el estudio, la palabra, mi, al tiempo, mi llamado se fue, Confirmando. cimentando, Mm, confirmando, sí, sí, correcto. qué tremendo. Estaba haciendo cuenta de todo lo que contás y cómo nos sorprende el Señor en su gracia y soberanía de hacer las cosas, ¿no? Imagino que Yeah. también todo el proceso de aprendizaje, el 222, el curso. Tenemos un muchacho en nuestra iglesia que también lo tomó. Yo empecé, pero no seguí. Eh, pero yo hice 2-2 nomás. Te No faltó llegué a los tres patitos. Pero sí, era bueno, sí, me acuerdo. Viendo eso, cómo el Señor fue trabajando en tu vida con las escrituras, ¿no? Y también para Sí, enseñarte el hábito de la enseñanza también, la predicación. Pero bien, siempre pienso en lo mismo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido. No sabes ni dónde yeah. viene ni a dónde Amén. va. Y Dios trabajó en tu vida y te sacó de la malicia. Yo mirándote ahora me imagino que estabas en una pandilla, ¿no? Yo tampoco. Ah, debía ser el que ponía cara a Angelito para que los demás hagan la tramoya. Sí, claro, sí. Sí, pero bueno, Dios te dio una esposa, te dio una familia, precioso y bueno, igualmente te preparaste en algo, ¿no? ¿Tuviste preparación? ¿Estuviste tomando aparte de eso o no? ¿Solamente el 222? ¿Hiciste otra cosa más? No, sí, recién en este año, en mayo, me gradué de la Universidad de Trinity Ujú, International. ok, So, eso lo comencé hace 3 años y medio. So, el fervor de esta seguridad y certeza de la confirmación de mi llamado, pues era una manera también, Dios en su manera soberana abrió puertas ujú, para poder estudiar y yo tenía ese deseo de seguir con prepararme y ser un claro, claro que recurso sí, que servir a la iglesia, sí, servir a la comunidad hispana. sí. ¿Y cómo ves una vez que tu ministerio fue afirmándose, tener claridad en ministerial y todo eso? ¿Qué es lo que más estás disfrutando ahora hacer en tu ministerio? Que es parte de lo que pregunto siempre. ¿Hay algo más que otra cosa? Porque has descubierto muchas cosas. Seguramente tu continuidad en las escrituras, aún de ver el valor de la escritura de cuando estabas en Calvary Chapel y ver la importancia de la centralidad de la escritura. Pero ¿hay algo puntual ahora que vos podés decir que te gusta más hacer en tu ministerio?
Perdón, ¿que disfrutas más en tu ministerio? Bueno, en lo personal es el estudio. Me gusta mucho el estudiar la parte de la palabra. Llevo un estudio muy rígido en la teología, doctrina. Solo en personal, es lo que más disfruto. Es constantemente, me encuentras en un libro, tengo en eso soy muy rígido. Tengo ya un sistema que muy de temprano comienzo mi día, tiempo devocional, y trato manera de uh, cada esto lo escuché de John Piper, que su profesor de seminario dijo que se dedicara a estudiar a un teólogo por el resto del día para estar bajo su enseñanza. Y yo cuando escuché eso, el que escogí fue a Juan Calvino, y lo que trato es cada día leo 15 minutos de Juan Calvino. En lo personal es el estudio de la doctrina, la teología, y en lo que es la iglesia, yo te diría que lo que estoy viendo es el cambio radical, la transformación, la manera de que Dios ha mostrado su soberanía, su autoridad, su providencia, que ha dejado muy marcado que esta es su iglesia y Él hace conforme. Y eso lo he visto en cómo él ha cambiado el panorama, la identidad, y también ver las vidas transformadas. Ayer, después de nuestro estudio bíblico, tuve la oportunidad de hablar con una hermana que es del Salvador, y estamos ahorita pasando por enseñando las doctrinas principales de la iglesia. Ya llevamos 40 semanas y esta era la doctrina 20. Y estamos hablando sobre la resurrección, y después de la clase es una pregunta, me senté y hablé con ella. Estuvimos hablando unos 10 minutos acerca de la majestad, la gloria de Jesús en su resurrección, son cosas así que creo que cada día o cada semana te da gozo saber. Precioso. Estás disfrutando la teología, entonces, estás disfrutando el profundizar en eso. Sí, y a la iglesia, sí. Lindo ejemplo para tener en cuenta e imitar en muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que no volverías a hacer, Rudy? Ya sé que no, me estoy hablando ministerialmente, ¿no? Porque ya me contaste que no volverías a hacer. Por eso dije, a ver, ¿cuánto tiempo tengo, Ricardo? Porque... No, pero puntualmente dirías, bueno, si empezara de vuelta haría esto. Es una charla, no un volumen. Volumen 1, volumen 2. Man, a nivel ministerial, ¿no? A nivel ministerial. Sí, claro, sí, yo te entiendo, sí. Mira, a nivel ministerial, lo que yo creo que yo caí en la trampa del calvinista enjaulado, y cuando se me presentaron con claridad las doctrinas de la gracia y la teología reformada, creo que la pasión juvenil, como habla Pablo, ¿verdad? Las pasiones juveniles y ese deseo de que como todos no pueden ver las doctrinas de la gracia. Creo que eso sería una situación de evitar la jactancia teológica, la jactancia doctrinal. La doctrina de teología pueden ser, dependiendo las manos, pueden ser joyas lindas para presentárselas a la iglesia, o pueden ser herramientas, armas para destruir.
Sí, sí. Bueno, Pablo dice a Timoteo que exhorte con toda paciencia y doctrina. Nosotros a veces lo damos vuelta, pero Sí, tenemos la doctrina y le damos sí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No, nosotros no somos, sí, uno se pone hiper en varias cosas claro. y en Y te lo, realidad no sirve. sí, sí, y te lo digo porque, como ya lo he compartido en nuestras charlas, este, eh, lo digo por la situación que me encontraba dentro de una iglesia enfermiza, ¿verdad? Una Claro, iglesia que no estaba siguiendo el modelo seguro. bíblico. Y cuando llegó ese momento de que todo lo que estamos haciendo Está mal. está mal, Sí, no, este, hay forma, hay era, forma, hay forma, hay forma de corregir, ¿no? sí, y esto es algo importante, sí, no, a ver si me ayudas, pero en inglés hay un dicho donde um, que you gotta choose the mountain or the hill Sí. to die on. Sí, tenés que escoger las batallas donde vas a librar o qué batalla vas a librar o dónde vas a querer morir. Claro, Sí, 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 sí. sí, y yo miraba un horizonte de montañas que quería, que No, quería subirme y, ¿verdad? Creo no, que se me no. salió el espíritu guerrillero ahí Sí. del salvadoreño. Te volviste obispo pandillero ahí. Ay, ay, qué bárbaro. Sí. Sí. Bueno, gracias por ese recuerdo que nos das. Rudy, ¿qué estás enseñando ahora entonces en tu iglesia? Yo sé que estás viendo esas doctrinas, pero digamos la predicación principal. Sí, por el momento no, como yo sirvo en bivocacional, Ujú, mi pastor es por decirlo, el pastor de enseñanza, ujú, pero en el mes de junio se me dio la oportunidad, de vez en cuando se da la oportunidad de predicar. Todo ujú, el mes de junio prediqué una serie, fue el poder de Dios en nuestras flaquezas, y está ujú. basado en segunda de Corintios de 1 a 10. Ay, qué bueno. Y también fue una serie de 3 sermones, y también concluí con el Salmo 6, Mm, y todo era un mes enfocado de dirigir la iglesia, de cómo Dios usa nuestras aflicciones y claro, sufrimiento claro. para su Mm, gracia, sí, su honra. qué, Ya, qué lindo tema, ¿no? ¿Y ya. qué, en cuanto a eso que estudiaste, hay algo que recomendás para leer o otro libro que recomendás? Ya sé que vas a recomendar a Juan Calvino, pero, Todos. pero algo, como yo digo, si puede ser algo que leíste cuando estudiaste o puede ser ese libro que tendrías en tu mesa de luz y que leerías a la noche. Ese es el libro que quiero tener ahora y que les recomiendo. En este momento es este. Sí, mira, hay uno que lamentablemente no está traducido al español, pero es uno que en inglés tiene el título The Gospel Primer. Ujú, sí, lo conozco. Sí, Vincent, ajá, se lo tengo. Sí, 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 sí. tremendo. No, es tremendo. Milton Vincent. Milton Vincent, yeah, Milton Sí, sí, Vincent, sí. tremendo. Está bastante, hay bastante traducción de eso, hecho. Oh, sí. Sí, sí, hay bastante visto traducido eso, sí, sí. Oh, a ver Eh, si me pasas los sí, recursos, de porque hecho yo tenía una copia, pero una parte estaba así, pero Milton Vincent, sí, The Gospel Primer, sí, tremendo. Todos los textos de sí. ahí están, No, wow, es el primer libro, ya ha regalado varios. sí. Sí, sí, Sabés que lo Milton Vincent es interesante porque él cuenta su testimonio ahí, también en sí, el libro, y es muy parecido a lo que a mí me pasó porque nunca tenés seguridad en claridad de nada, la seguridad de la salvación, de las dudas de salvación y la batalla con todo eso. Bueno, claro, ya. esto es tremendo, Romanos pero 5 y lo pasé. como, Sí, 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 testimonio impactante, ya. me hiciste acordar, lo voy a buscar para ponerlo. Creo, no sé si lo tengo acá o no lo agregué acá, las que tengo, pero qué bueno, Bueno, sí. sí, para que sepas, tanto me impactó ese libro um, que casi por 3 años lo usé como devocional. Sí, es que uno No, se no predica a sí fallaba. mismo. Sí, sí.
exacto, sí, que viene de Jeremy Bridges, ¿verdad? Que él lo enseña en uno de sus libros. Sí. El tercer capítulo, no recuerdo el título, pero también eso y como dices, constantemente. Tremendo, sí. Sí, Sí. sí. Qué importante es recomendar algunos libros que han sido buenos para uno, si de repente uno los conoce o los sabe o los ha visto, pero son muy útiles, ¿no? Yo estoy haciendo una bitácora de todos los que me han dicho libros y cosas así. Esta creo que es la entrevista número 46 con vos, así que ya Sí, hay bastante. Bueno, te cambio un poquito el tema y contame si tenés algún hobby o pasatiempo que disfrutás para la gloria de Dios. Mira, a mí el deporte, el fútbol, es algo que por muchos años, este, ahorita ya no, ¿verdad? Ya casi de vez en cuando voy a patear ahí la pelota, pero ya la edad también me está recordando de las lesiones y ya, Ya, ya ya no me muevo como necesitas más antes. preparador físico que otra cosa. Sí. Ay, Pero ay, sí, me gusta el deporte, me gusta correr. Recién cuando nos vimos en febrero estaba entrenando para un medio maratón. So me ok. gusta correr, me O sea que gusta. haces generalmente corridas, salís a hacer running. Sí, sí. Sí, sí, yo salí Sí. ayer, estoy saliendo como día por medio, y ayer estuve corrido bastante Ah, excelente, para sí. mis años, pero voy Ah, aumentando no un poco. importa, sí. Sí, sí. Y sabes que Jonathan Edwards salía a 2 horas diario, y es cuando él y usaba un listón para cuando iba pensando al teológico, se lo amarraba Ah, a sí. su dedo. ¿Caminaba Ya. o corría? Él caminaba, creo que Sí, caminaba, sí, sí. yo hago eso también, voy alternando, pero no tengo ningún hilo para atarme yo. Tengo ni pelo para sacarme los problemas, Pues tampoco. pero bueno, es una buena cosa. El deporte es lindo, ¿no? Es útil en varias cosas, ¿no? Bueno, contanos, ¿cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Merari, Sí, Merari Victoria. yo la conocí también a ella, Sí, Merari, sí, wow, nombre bíblico. Sí, sí. Ella es también de El Salvador su papá es su papá es de Guatemala, es mi pastor y suegro. So, ay, ay. Y esa, decime, esa dinámica. pues, qué bárbaro cuando viene una exhortación, no sabes si es como Doble. oveja o como yerno. Ah, bueno, ¿qué significa Merari para tu vida? Ella es mi mejor amiga. Ella ha sido en las luchas, en las batallas, en todo ha estado a mi lado. Hemos en todo esto de la replantación de la iglesia y ella ha estado a mi lado llorando, apoyo. ah, ha sido también una mujer piadosa de Mm, ejemplar y sí, te digo, um, creo que con todas las situaciones hay una inmensa gratitud. Aparte de mi llamado, creo que tener una esposa dedicada a todo, ¿verdad? En sí. el Evangelio, eso muestra, por decirlo así, la doble gracia y misericordia. Mm, Um, qué la lindo. verdad no merecía a alguien como Mm, mi esposa, pero cada vez Dios me recuerda qué porque lindo. ella él la puso a ella en mi camino, Claro, ¿ya? claro. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen, Rudy? Mi nena tiene 9 años, Ujú. Eliana Caris, y el chiquilín, Carlos David, va a cumplir 5 años en septiembre. Wow.
Y tu esposa Merari ya no es la pastora, ¿no? No, no. Oye, no van a ver esto porque si no. Ah, bueno. Bueno, contanos, Rudy, ya que mencionaste algo, si mencionás alguna aflicción grande que hayas tenido o tengas en el ministerio. Ya, sí, eso lo estuve pensando y yo diría que más que todo lo que por mucho tiempo era una aflicción era esa inseguridad de, del llamado. Aparte de, ¿verdad? Lo ortodoxo y otras cosas como en la manera que um, sucedieron las cosas, muchos dirían que no era la manera convencional, ¿verdad? Claro, claro. Y eso para mí por mucho tiempo ejercía mucha inseguridad en mi llamado. Pero conforme al tiempo en lo que, por decirlo así, la tarea que se presentó de ser un agente pequeño en cuestión, porque Dios es más que todo el director, el productor, el principio de todo, que dirige todas las cosas. Yo solo era un pequeño instrumento de agente de la transformación de la iglesia. Wow. Conforme a eso, esas inseguridades, Dios la usó entendí que Dios las usó para su gracia, Claro. para que su gracia, y eso aún cuando lo prediqué en el mes de junio, cuando Pablo habla de sus aflicciones, ¿verdad? Y habla de que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Ahora, por decirlo así, yo me puedo jactar en esa inseguridad, no lo cambiaría, Ricardo, Claro. decir que entendí ahora que era algo que Dios usó de manera de formar Totalmente. No lo vemos, ¿no? No lo vemos hasta a veces tiempo después. A veces hasta tiempo después no nos damos cuenta cómo Dios ha usado las situaciones adversas o debilidades para Él destacar, ¿no? Yo recuerdo al pastor Miguel Núñez predicando antes de un sermón, orando antes de un sermón. Él dijo esta frase: Señor, debilítame cuando voy a predicar. Nosotros pedimos fortaleza, pero debilítame para predicar. Realmente es así, ¿no? Sí, Así debe exacto, ser, y sí. aprendemos acerca de eso. Pero bueno, sé que fue en la lucha, por lo que compartía con Greg Travis, sobre toda esta reforma de la iglesia, replantación, pero ha sido grande, y sé también porque también ha sido una bendición para tu suegro, ¿no? El pasar por todo ese proceso, ¿no? Claro, sí, él viene de un trasfondo arminiano, pentecostés. Algo interesante es que él viene de ya más de 52 años de estar en el pentecostalismo, ¿verdad? Pero en sí él nunca era una persona de que por caer por decirlo así, de abusar de los extremos de abusos pero sí habían cosas, raíces muy profundas, doctrinales, teológicas, Claro. Sí, es que lo que pasa es que afecta nuestra doctrina, afecta directamente nuestra conducta, ¿no? Y eso es así. correcto. Eso es así. Es bárbaro. Bueno, Y ¿ibas a decir algo más sobre eso o no? sí, le iba a agregar eso, que lo principal en cuestión de la transformación de la iglesia, que era esencial, era el énfasis de la predicación expositiva. Claro. Amén. Y eso lo que es el ministerio de Ante Su Palabra, qué bueno. que nos ayudó mucho. Qué lindo. Sí, yo aún antes de ir antes ya estaba en ese proceso de cambiar a la predicación expositiva, porque antes era, ya sabe, ¿verdad? Todo contrario a la predicación expositiva. Sí. Pero yo diría en el cambio más impactante ha sido eso de la predicación expositiva dentro de la iglesia. Y no es poca cosa, porque eso es lo que va abriendo los ojos, ¿no? La exposición de tus palabras alumbra y se hace entender a los simples, dijo el salmista, ¿no?
y no hay duda que eso fue así, ¿no? Qué bueno. Bien, Rudy, tengo la última pregunta, es la pregunta de rigor. Entonces, Dios en su gracia no quiso que el disparo pegara en la pierna aquella vez, te mantuvo la vida. Sí. Pero un día va a llegar, esperemos que no a través de un disparo. Pero un Espero día, que no. sí, un día va a llegar tu partida, y si el Señor lo decidiera hacer mañana, Rudy, ¿qué tenés para entregarle al joven que viene atrás y que está batallando o que va a entrar al ministerio, o jóvenes ministerios que están entrando a ministrar? ¿Qué podrías dejarles? ¿Qué les daría el pastor Rudy a estas personas? Y esto acaba de subirse al carro de Elías, Rudy se ha ido, me dejó este manto. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Wow, man. Um, man, hay tantas cosas. Yo diría, um, sí, enfatizar la importancia de predicarte el evangelio a ti mismo. Bien. Estar de una vida completamente centrada en el evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cada día predicarse uno el evangelio, dedicarse, y eso puede ser, ¿verdad?, ampliarse en cuestión de Seguro. al estudio de la doctrina, teología, pero el énfasis, lo primordial sería predícate a ti mismo el evangelio todos los Creo días. que, creo que Richard Baxter lo sintetizó cuando dijo que somos moribundos, predicándoles a moribundos, Sí, ¿verdad? correcto, sí, Somos moribundos, predicando a moribundos, sí. Sí, yo haría lo del predicador que en ese momento cuando Spurgeon fue convertido, ¿verdad? Que sí, era el énfasis, sí. de, ¿verdad? Y también lo de George Whitfield, necesitas nacer de nuevo, y como llegó esa señora, le dijo, George, ¿por qué continuamente predicas que tenemos que nacer de nuevo? Y dije, porque señora, necesitas nacer de nuevo. Y yo creo, y yo creo que yo diría lo mismo al joven, decía, Sí, joven, necesitas predicarte el evangelio claro, todos los días. sí, sí, es verdad, es una bendición. Hoy hablaba con el grupo de consejo de Ante Su Palabra sobre la necesidad de recordarle que las piedades, la práctica de la piedad, el ejercicio para la piedad se torna a veces en un orgullo, pero que Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen Sí, ministro. No, son tus hermanos, ¿no? sí, Son tus claro. hermanos. Y necesitamos recordar que nosotros también somos hermanos de ellos y necesitamos repasar la gracia en nuestras vidas para poder ser útiles, ¿no?, al ministerio. Pero bueno, es una bendición saber cómo Dios te ha llevado a través de todas estas cosas, de pandillas a disjockey a tecnología, para finalmente Yeah. meterte en la escuela de Calvino y decirte, te quedás acá y no te vas más de esto, quedate y predica positivamente. La verdad que es una bendición. Te agradezco mucho, Rudy, por el tiempo No, que vos, te Ricardo, tomaste, sí. y espero que va a ser de bendición para muchos también, y escuchando esta conversación sencilla y tierna, ¿no?, que hemos tenido para la gloria de Dios. Así que Bien, sí. te- Apreciamos el trabajo que hacen para todos nosotros ante su palabra. es un placer, Sí, es un sí, gozo. Hacemos lo que podemos por la gracia de Dios. Y bien. todos ustedes son importantes para este ministerio, porque sé que también aportan. Pero muchas gracias por eso. Te mando un saludo muy grande, y dale un saludo a mis hermanos allí en Texas. Tan lindo estado, tan grande y tan cowboy. Ya voy, hijo. Sí, eso mismo, pero gracias por todo, y gracias por habernos servido cuando estuvimos allí también. A ver, brother. No Sí, cortes, que ya hablamos un poquito más. Que Dios te bendiga, dale. nos estamos viendo, Rudy.
Un saludo. Chao, chao.